¿Quién domina ahorita las redes? Los algoritmos, pues son grandes gigantes tecnológicos, grandes compañías, como que los algoritmos también nos llevan a ser dominantes en algunos temas, en algunas narrativas que permiten modelar también el comportamiento, la conducta de los jóvenes, incluso llegar a problemas serios de salud mental. Precisamente es algo en lo cual se nos ha querido vender un discurso de salvarte individualmente, del individuo sobre el colectivo, de buscar primero el beneficio personal antes que la colectividad, que tu sociedad. Y creo que es una parte muy importante que a los jóvenes no se nos debe de pasar, de ser revolucionario, de ser incluso irreverente, de ser disruptivos. Porque también tenemos un grave problema que hemos comentado aquí, es el problema de la salud mental de los jóvenes que están con un acceso súper importantísimo, muy intenso a las redes sociales. ¿Cómo ves el equilibrio? ¿Quién gana? ¿Cómo hacemos para atender los graves problemas de salud mental derivados del contenido de muchos mensajes, de los algoritmos, de lo que nos llega a través de las redes sociales? Habían quienes mencionaban esto de que el supuesto voto único con la familia, cuando las familias somos completamente diversas y tenemos completas opiniones diferentes en cuanto al quehacer de nuestra vida pública. Construyendo México. Construyendo México. Esta noche en Construyendo nos acompaña Eli Duque, activista, abogada y creadora de contenido político. Originaria de Tamaulipas, ha impulsado espacios de diálogo sobre liderazgo juvenil, participación ciudadana y políticas públicas. Reconocida con el Premio Juventud Tamaulipas 2022, se ha convertido en una de las voces jóvenes más influyentes en redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos. Este es un episodio más de Construyendo México. Con ellos cerramos un capítulo de una serie de reuniones que hemos celebrado para discutir comunicación digital, redes sociales, polarización, odio, construcción de verdades, y hoy con Eli Duque pues vamos a cerrar con broche de oro una comunicación relacionada con las plataformas, la comunicación política, la juventud. Eli es una activista social de mucho tiempo, una gran persona que influye en las decisiones de los jóvenes universitarios, de los jóvenes de nuestro país. Estamos de manteles largos. Muchísimas gracias, Eli, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo ves, cómo cerramos esta etapa de capítulos relacionados con la comunicación digital? ¿Cómo ves los jóvenes mexicanos, las jóvenes mexicanas en este tema? No, hombre, pues no sé si cerramos con broche de oro, pero mínimo cerramos sin pelos en la lengua. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto. Y pues bueno, tomándote la palabra, vamos a hacer esta mesa norteña, pues. Ah, tú eres norteña. ¿Dónde eres tú, Eli? Del mero Tamaulipas, la perla tamaulipeca, Ciudad Victoria. De Ciudad Victoria. Sí. Un gusto, muchísimas gracias. Te hubieras traído tu cazadora, ¿cómo se llama? La cuera tamaulipeca con las grecas, sí, y los flecos. No, hombre, nada más eso nos faltaba. Pero muy agradecida de estar aquí. No, al contrario. Y pues formar parte de esta línea combativa de comunicación en las redes al servicio de nuestra nación, al servicio de la patria. ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Dónde se informan? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven las redes sociales? ¿Impactan en su posición política, personal, académica? ¿Cómo la ves? Platícanos algo. Definitivamente nos encontramos en las redes, pero muchísimo más nos encontramos en las calles, afortunadamente, con este llamado que hizo la presidenta de México a defender la soberanía y con el llamado que también hizo nuestra presidenta de Morena, Ariadna Montiel, sobre salir a las calles nuevamente y traer esas asambleas en la defensa de la soberanía. Hemos visto muchísima más participación juvenil que justamente está hablando de estos temas que parece pero que la gente quiere la soberanía, defiende la soberanía, pero también quiere que se castigue a los que cometen ilegalidades. Así es. Que no sea un pretexto para proteger arbitrariedades, tropelías, sino que el que la hace la pague, porque ya no debe de haber impunidad en nuestro país. ¿Qué opinan los jóvenes de esta desfachatez de muchos políticos arbitrarios, prepotentes?
Que estamos hartos. Bueno, ahora sí que la gente se cansa de tanta tranza porque hemos visto cómo incluso se están utilizando los algoritmos para favorecer posturas, ideologías, opiniones y figuras que están en una posición antiderechos, de regresión de los derechos y de posiciones de autoritarismo y gobiernos de la derecha que nosotros tenemos que impedir a toda costa, porque pareciera que en Latinoamérica se está esparciendo como una pandemia y México es uno de los grandes bastiones que tenemos en el continente americano para poder dar esa batalla. Queda esa México lucha. y Brasil. Nada más México y Brasil. Hay quienes dicen que Cuba entre sí, que no, que por la situación que están viviendo, pues prácticamente es un estado de excepción ante una situación de embargo, bloqueo para otras personas, pero de un embargo económico. Pero México y Brasil somos quienes estamos dando la lucha para defender la izquierda, para defender los derechos y la integridad y la soberanía. Los jóvenes son de izquierda. ¿Qué piensan de la izquierda los jóvenes? Porque su participación es muy decisiva en el resultado político y electoral, en todas las redes de convivencia que tiene nuestro país. Pero más allá de izquierda y derecha, los jóvenes, porque hay muchísimos jóvenes, no es el joven, sino hay jóvenes indígenas, jóvenes pobres, otros que tienen un nivel económico mayor, jóvenes que tienen acceso a la cultura, jóvenes que no tienen la posibilidad de ir a la escuela. ¿Cómo ves tú la juventud en México en estos momentos? Muy participativa, muy ávida de querer salir. Vienes muy optimista hoy. Bastante optimista. Hay que traer ese mensaje nuevamente de alegría porque precisamente... Pero ¿por qué eres optimista si la participación de los jóvenes o los procesos electorales como que ha venido bajando y bajando y a veces como que la mayoría de los jóvenes de 18 a 29 años de edad sienten una incertidumbre muy grande, no tienen certeza de lo que van a vivir, pues no en el futuro, sino ahora mismo? ¿Por qué eres tan optimista con la participación de los jóvenes? Me parece que algo que nos debe caracterizar a la juventud es que no se nos debe perder ser idealistas, de continuar viendo hacia el horizonte, de continuar viendo hacia las utopías, al crecimiento y al desarrollo compartido. Precisamente es algo en lo cual se nos ha querido vender un discurso de salvarte individualmente, del individuo sobre el colectivo, de buscar primero el beneficio personal antes que la colectividad, que tu sociedad. Y creo que es una parte muy importante que a los jóvenes no se nos debe de pasar, de ser revolucionario, de ser incluso irreverente, de ser disruptivos. Y la participación... Del gobierno, del tipo que sea. Hasta quien sea. De hecho, muchos jóvenes... Gobierne quien gobierne, la juventud tiene que ser disruptiva, inconforme, rebelde. Es muy importante con nuestras autoridades y con quienes representan de manera pública en la vida, ya sea en redes sociales o en la participación política. Yo tengo una frase muy, muy característica que es: reconocemos pero también cuestionamos. Y es importante cuestionar a las figuras que se encuentran en el poder, sí, y también con muchísima más dureza a quienes buscan regresar en base al puro odio. La fuente principal de información de los jóvenes de 18 a 24 años, incluso de 18 a 29 años, pues ya no es ni la televisión ni la radio, son las redes sociales. ¿Qué mensajes están recibiendo? ¿Qué contenidos están cuestionando? ¿Qué es lo que habría que hacer para cambiar pues muchas de las infodemias, de las mentiras, de las medias verdades, del contenido propio que circulan a través de las diversas plataformas? Pues benditas redes sociales, al haber un auge enorme de la participación, de la democratización de los medios y también la caída de los mal llamados tradicionales, que yo les digo medios de desinformación, ha habido más oportunidad a que no haya una hegemonía en cuanto a los discursos, en cuanto a las narrativas. ¿Quién domina ahorita las redes, los algoritmos? Pues son grandes gigantes tecnológicos, grandes compañías, como que los algoritmos también nos llevan a ser dominantes en algunos temas, en algunas narrativas que permiten modelar también el comportamiento, la conducta de los jóvenes, incluso llegar a problemas serios de salud mental. ¿Tú cómo ves este escenario que viven los jóvenes en nuestro país? Acertaste en algo importantísimo, que es que a pesar de que habemos muchos jóvenes que participamos en los medios de comunicación alternativos, en las redes sociales... ¿Somos muchos? ¿Son muchos? Somos millones.
Millones. Millones. Y habemos bastantes compañeros y compañeras que ya han compartido la mesa contigo, precisamente hablando sobre sus experiencias. Somos soldados informativos, somos la primera línea de defensa, incluso cuando a veces... ¿Pero qué defienden? Defendemos precisamente la soberanía, la verdadera patria y la autodeterminación de nosotros como pueblo sobre nuestras propias decisiones. Pero Eso ¿no es lo crees más que importante. los jóvenes lo que quieren también es de que se defienda su derecho al trabajo, 100%. de que ganen y tengan un ingreso decoroso, no los ingresos precarios y la falta de seguridad social que en estos momentos existe? Como que más que ideología, los jóvenes quieren pues tener certeza en la educación, en el desarrollo, la investigación, la tecnología, en encontrar mejores fuentes de dónde vivir, una movilidad que les permita pues no perder tanto tiempo de ir a su casa a la escuela, de ir de su casa al trabajo. ¿No crees que que estamos muy ideologizados también acá y que necesitamos dirigirnos a los jóvenes con otro tipo de mensaje? 100%. Mira, hay una frase que dice más o menos así: cuando tienes alimento en el estómago, puedes preguntarte el significado de la vida. Las y los jóvenes por mucho tiempo, por muchas administraciones, se nos vio únicamente como un padrón electoral que buscabas cada 3 o cada 6 años. El día de hoy, con la nueva administración, con el primer y segundo piso de la Cuarta Transformación a nivel nacional y a nivel Ciudad de México y las gubernaturas en nuestros estados, hemos visto que las juventudes somos personas de carne y hueso ahora. No vamos a ser personas en 30 años cuando seamos adultos de edad media. Somos personas ahora, personas que tienen muchas necesidades en cuanto a movilidad, en cuanto a vivienda, en cuanto a trabajo digno. Y han habido enormes programas que han atendido a las causas precisamente para atender y focalizar esos problemas y poder darle soluciones. Tenemos el programa de viviendas para el bienestar, donde se han construido 1.2 millones de viviendas, me parece. Bueno, eso es lo que tenemos como meta para Así 2030, pero los jóvenes están deseosos de tener un sistema accesible de vivienda, ya sea en propiedad o en arrendamiento. Nos falta todavía avanzar muchísimo. Como que no deben de enfrentarse los discursos más que de manera muy precisa con mensajes para movilizar a los jóvenes que sean mucho más activos. Creo que la experiencia, la historia, la actualidad nos indica que la participación joven, el voto joven, es el que determina para dónde se van los sistemas políticos, los gobiernos. ¿Tú qué les dirías en estos momentos a la juventud mexicana? Que continúen siendo propositivos, que su voz es lo más importante, ya sea en redes sociales o ya sea en una asamblea en la calle, ya sea con sus amigos, en su colonia o con su familia. Habían quienes mencionaban esto de que el supuesto voto único con la familia, cuando las familias somos completamente diversas y tenemos completas opiniones diferentes en cuanto al quehacer de nuestra vida pública. Y ahí es donde la juventud impacta mucho, porque somos quienes más nos informamos, quienes más estamos presentes en las redes sociales, mientras estamos comunicándonos a través de diferentes fuentes de información. Y haz de cuenta que nos mencionan, ya ustedes nacieron con las manos pegaditas a los teléfonos, y es precisamente donde podemos tener capacidad de discernimiento y conocer propuestas que verdaderamente nos apoyen a nosotros y que nos ayuden en beneficio a las generaciones que vienen. Vivienda, movilidad, trabajo, esos son uno de los sectores más importantes, y también pues la cultura de la prevención. Atención a las causas 100%, más que... Muchos jóvenes han sido desaparecidos en estos años que las familias, las madres están buscando. Es una tragedia sacrificar toda una generación, como que hay un sufrimiento juvenil también. ¿Qué opinas sobre este tema de los jóvenes que están desaparecidos? Habemos muchos jóvenes que con conciencia arriesgamos nuestra integridad para poder defender una causa que creemos justa. Y esto no viene desde ahorita, viene desde el Che Guevara y Ernesto y Fidel Castro, viene incluso en mi estado Tamaulipas de el general Pedro José Méndez a los 28 años combatiendo, defendiendo su patria chica, viene desde Alberto Carrera Torres siendo fusilado a los 29 años. O sea, no tanto heroísmo, sino que ellos pues vivían en una colonia, iban a la escuela, estaban buscando empleo, y de repente tenemos pues decenas de jóvenes de 15, 16, 18,
30 años de edad que ya no están con nosotros, no están con su familia. Esta es una tragedia. En las redes, como en la información de las plataformas distintas, cómo se ve este fenómeno de los jóvenes desaparecidos. Nunca de negacionismo, siempre de reconocimiento, y también el reconocimiento a las labores que se hacen. Hace poco tiempo salió un estudio de supuestos expertos de la ONU que omitieron deliberadamente para decir en su reporte que había una crisis de desaparición en nuestro país, que nosotros no estamos... Una persona desaparecida es una crisis, es una crisis, tragedia. Siempre va a ser una tragedia. No son números. ¿Y cómo le decimos a su familia que un gobierno, que una administración fue un éxito rotundo? ¿Cómo los vemos a los ojos para decirles algo parecido? Sin embargo, en ese informe se habló, omitiendo deliberadamente, situaciones de los sexenios del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Todas las herramientas que se hicieron para tanto el registro de personas desaparecidas, un padrón completo, las actividades en conjunto con los colectivos de madres buscadoras, y casualmente se detuvieron esos estudios con la información hasta el 2017, es decir, calificando con gobiernos anteriores. Eso obviamente es muy importante. Pues sean de los anteriores o sean de los de estos, nadie puede permitir que un joven desaparezca. Nadie puede. Nos debe de llenar de indignación, de preocupación, y sobre todo todos debemos de salir en la exigencia para que se les busque, se les encuentre, se entreguen a su familia. Esta es una situación difícil, complicada. ¿Tú cómo ves en las redes el mensaje sobre los jóvenes desaparecidos? ¿Es un mensaje adecuado? ¿Es un mensaje muy limitado? ¿Cómo se trata lo de los jóvenes desaparecidos en las redes sociales? Es un mensaje muy importante. Habemos muchos activistas en redes sociales que nos dedicamos a temas muy específicos, y entre ellos hay compañeros y compañeras que en su nicho hablan precisamente de los derechos humanos, hablan precisamente del padrón de desaparición, hablan precisamente de las labores que está haciendo el gobierno federal, los gobiernos de los estados, para poder prevenir, investigar, erradicar y sancionar casos de desaparición de personas, ya tanto sea desaparición forzada como secuestro, porque son dos punitividades completamente diferentes. Y poco a poco hemos estado viendo con los números, y no soy yo para inventar, están las cifras en la mañanera, están las cifras replicadas en más medios de comunicación muy exactas, que hablan precisamente de una curva en cuanto a delitos dolosos, en cuanto a desapariciones de personas. Es algo, una herencia maldita que nos dejaron. Como que debemos de poner mayor atención, porque hay otro tema también, no sé cómo lo veas tú, pero en otros lugares, en otras partes del mundo, como que la juventud está más involucrada en combatir también el cambio climático, una lucha por la protección del ambiente, el cuidado de los bosques y la garantía de sanear los ríos, tener agua limpia, suficiente. En la comunicación, en las redes, en el movimiento juvenil, este tema de la protección del medio ambiente, ¿cómo lo estás viendo tú? Tenemos la habilidad de que con un clic, el clic de publicar, podamos hacer que un video, una petición, una necesidad, un llamado de auxilio se pueda hacer viral. Y a partir de eso es como en espacios como la conferencia de prensa de nuestra presidenta, incluso conferencias estatales, hemos podido hacer que esos temas tan importantes se vuelvan la conversación pública. Es decir, tenemos nosotros como jóvenes la habilidad de poder moldear la narrativa nacional y las peticiones que nosotros pedimos. Entonces, han habido ocasiones donde hemos llevado a la conferencia... Pero si ves un movimiento de jóvenes... enorme. Ya sea un movimiento virtual, presencial, físico, de movilización en las calles, en los centros educativos, salvando y haciendo fuerza para proteger el ambiente, cuidar el agua, garantizar el cuidado de nuestros bosques. ¿Ves este movimiento? ¿Cómo están influyendo las redes en todos estos problemas tan acuciantes? Tenemos una capacidad enorme, y lo acabamos de demostrar hace pocos meses en Mahahual, donde instamos a la presidenta de México, donde instamos a la propia Secretaría de Medio Ambiente a que revisara nuevamente y que la Semarnat pudiese dar un posicionamiento sobre el avance o no de una zona protegida que supuestamente estaría en construcción. Y afortunadamente, con la movilización de tantas personas, con tantas... Un gran éxito eso. Muchísimo. Y pudimos echamos defender. Atrás una decisión arbitraria también Así de es. gobiernos estatales y municipales que querían
pues destruir parte importante de nuestra reserva, y pues garantizar ahora que nuestra Presidenta de la República y la Secretaria de Medio Ambiente hizo caso a este reclamo juvenil, y creo que es una muestra de cómo las redes sociales, el movimiento de los jóvenes en México, pues sí logra triunfos, logra muchísimos aciertos, y lo vemos en el caso específico que tú mencionas. Traemos un problema muy serio porque aquí hemos platicado, hemos discutido muchísimo, nos llegaron bastantes mensajes de incertidumbre en cuanto al empleo y a las pensiones de los jóvenes, como que se sienten desamparados, de que no vayan a tener la posibilidad de contar con derechos, con una pensión digna en el momento que se jubilen. ¿Cómo está este tema en las plataformas, en la comunicación digital? Siempre se ha mencionado mucho precisamente porque justo en este momento somos la generación que está en abundancia en nuestro país. Me parece que somos 1/3 de las y los mexicanos quienes somos jóvenes en este momento. Y se ha hablado mucho sobre esa incertidumbre, tanto el no saber si a los 23 años, por ejemplo, en la generación de nuestros padres, 28, podían acceder a una vivienda digna, cuando los reportes mundiales han señalado que quizá los jóvenes, si bien nos va, tendremos a los 36, 38 años la posibilidad de comprar una vivienda propia. Y lo mismo también en cuanto a temas de nuestra seguridad social. Han habido nuevos programas implementados en cuanto al IMSS y al IMSS Bienestar que garantizan que incluso si una persona se autoemplea, tiene la posibilidad de generar recursos para una vida más longeva. Y esos son trabajos que se han llevado a cabo desde la agenda de la Presidenta de México sobre la necesidad de los jóvenes en garantizar un futuro bastante digno. Y son situaciones en las que nosotros tenemos que darle muchísimo más foco, porque son esos temas los de interés. Y bueno, yo digo, no nos vamos a quedar jóvenes por siempre. Entonces, usted se ve bastante bien, déjeme decirle. Claro. Pero son necesidades que sí nos apremian a todas y a todos, porque va a haber un momento en que dejemos de ser jóvenes. Pero de este tema de pensiones, jóvenes, empleo, ingreso, ¿tú crees que en las redes sociales está discutiéndose, debatiéndose? Muchísimo. ¿O cómo le podríamos hacer para elevar el nivel de conversación, la intensidad del diálogo sobre pues la jubilación, la vivienda, el ingreso que tienen en estos momentos los jóvenes? Un ingreso muy precario. El 80% de los jóvenes que trabajan no tienen derechos laborales. Su salario ronda por los 6,000, 8,000 pesos. Solamente pues un 10% gana 12,000, otro 10% gana 24,000. Pero la precariedad del ingreso de los jóvenes, tú lo ves en las redes discutiéndose, conversando. ¿Cómo ves estos temas? Así es uno de los principales que se encuentra en nuestra agenda. Y también la preocupación de no llegar al fin de mes. De no llegar al fin de mes. Y poco a poco hemos tenido, a través de reformas muy importantes, temas en cuanto al aumento de los salarios. Se supo que la llegada de más personas a una vida más digna, 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, ha sido no únicamente por los programas sociales, como muchas personas pudieran pensarlo, sino pasar de 80 míseros pesos que tuvimos por sexenios enteros a pasar a más de 314 pesos. Eso es una estrategia de desarrollo social, desarrollo compartido. El hecho de que ahora para acceder a las viviendas ya no tienes que alcanzar quién sabe cuántos miles de puntos y endeudarte toda la vida. El hecho de que desde la Secretaría de Trabajo tenemos ferias del empleo digno, donde estamos dados de alta, donde hay un padrón, donde los empleadores que se reúnen junto con Secretaría del Trabajo deben cumplir ciertos estándares para que las personas jóvenes podamos tener garantizado un espacio digno con seguridad social y prestaciones completas. Pero esto está debatiéndose, discutiéndose en las redes sociales, tú que eres un superactivista. Mucho, y reitero lo mismo. ¿Pero qué dicen los jóvenes ahí en las redes? O sea, porque sí hay como una inconformidad de decir yo gano muy poco. Hay inconformidad. Y además, pues los incrementos al salario mínimo son para los jóvenes que tienen un empleo formal, que gozan de toda la seguridad social,
pero casi la mitad de los jóvenes o más de la mitad de los jóvenes que trabajan no están en esa condición. ¿Cómo ven la rebeldía, el descontento, la inconformidad de los jóvenes mexicanos sobre la precariedad de sus ingresos? Que nuestra labor y la labor sobre todo de las autoridades que se encuentran en el poder es precisamente garantizar en un punto muy importante que es el empleo informal. La información, como nosotros, como te digo, al ser los primeros combatientes de la información, es combatir precisamente esa desinformación, en decirle a las y los jóvenes que si ellos se autoemplean, el darse de alta en los servicios de seguridad social, en conseguir vivienda digna a través de programas donde ya no les piden créditos impagables que después terminan heredando. Eso es lo más importante que tenemos que traer nosotros a las redes sociales y a la conversación pública, porque después en redes sociales no hay espacios, hay huecos. Y si un hueco no lo llenamos nosotros con información, con verdadera labor activista, alguien más lo va a llenar y así con como contenido con desinformativo. llenadera de huecos, ¿quién va ganando? La infodemia, la mentira, el odio, porque también tenemos un grave problema que hemos comentado aquí, es el problema de la salud mental de los jóvenes que están con un acceso súper importantísimo, muy intenso a las redes sociales. ¿Cómo ves el equilibrio? ¿Quién gana? ¿Cómo hacemos para atender los graves problemas de salud mental derivados del contenido de muchos mensajes, de los algoritmos, de lo que nos llega a través de las redes sociales? Es difícil decirse porque hay que tener muy en cuenta que los grandes dueños de estos medios de comunicación son quienes van a elegir qué contenido impulsan, a qué contenido favorecen, qué algoritmo empujan hacia las personas jóvenes, y eso usualmente son contenidos muy desinformativos, contenidos incendiarios, contenidos de choque, mientras nuestra labor es precisamente esa, saber que a lo mejor no vamos a ganar esa guerra utópica en un futuro, pero es ganar batalla por batalla en las narrativas. Mientras más hayan mentiras por parte de estas personas que buscan desestabilización, debe siempre prevalecer la verdad y siempre debe prevalecer la congruencia y siempre prevalecer una verdadera conversación ¿Y ahí abierta cómo con vamos? ¿Quién va información. ganando? Pues yo digo que nosotros vamos con Estamos un dando terreno la batalla. bastante amplio, eso sí, mientras más personas jóvenes que quizá no están participando en la vida política, pero sí les interesa la vida pública como tal. Pero ¿cómo se informarían ellos para acompañar todo un esfuerzo de solidaridad, de apoyo a las mejores causas, de armonía, de respeto a las mujeres, a las niñas, de respeto también a su país y de lucha por tener condiciones más justas? ¿Cómo crees tú que debería ser intensificar la participación de los jóvenes en las redes? 100% que ellos mismos decidan abiertamente cambiar sus algoritmos, decidir seguir ¿Cómo se cambian los algoritmos? siguiendo a ese pequeño creador de contenido que te gustó que hablara de Topolobambo, o seguir a esa creadora tamaulipeca gritona que habla precisamente de justicia social y de soberanía de nuestro país, de defensa, y decir, puedo seguir a una persona Pero por dile, día, a lo por ejemplo, mejor, ¿cómo? pues cada vez más involucrándonos de poquito a poco. Lo más importante siempre es a través de la información, y sabemos algunas personas que no todo es con redes sociales, pero es una parte fundamental el informarnos con redes sociales, saber discernir, sobre todo saber entender un poquito por qué tal persona me está diciendo lo que me dice, qué intereses defiende, qué protege. Cuando escuchamos a una persona verdaderamente hablar en defensa de todas y todos, nosotros, investiga a la persona, quién es, te gusta lo que dice, por qué te gusta lo que dice, está hablando únicamente bajo intereses personales, exclusivos, de defensa de intereses de privados, o verdaderamente está buscando un beneficio social para tu comunidad, para tu ranchería, para tu ejido. Eso es lo más importante siempre. Aquí hemos estado con el subsecretario de Educación Superior, también vino Lorena Villavicencio, que es la encargada de luchar contra la violencia a las niñas, a las adolescentes. Veíamos un problema muy serio de una especie de frustración de los jóvenes, las jóvenes que terminan la carrera y pues resulta que lo que estudiaron ya no les sirve para encontrar un empleo. ¿Cómo ves este debate académico sobre opciones
universitarias, profesionales. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que están en esta incertidumbre? Pues yo estudié una carrera, pero tengo la falta de certeza de que saliendo voy a encontrarte el título, y ya como que ya no es un elemento que permita una valoración económica y también humana, por llamarlo de alguna forma, como que el título está perdiendo muchísima de las características que tenía antes, pero sobre todo esta separación entre carreras, profesiones y al final de cuentas empleo. Aquí pues debatimos mucho eso. ¿Cómo ves tú este tema en las redes? Hay carreras que se estudian y hay pasiones que uno toma como modo de vida. Yo estudié la carrera de Derecho, sin embargo, pues soy de las pocas afortunadas que decidí estudiarla, no por dedicarme precisamente al derecho, sino para la comunicación política. Sin embargo, yo sé que no es el caso de todo mundo. Y sí es muy importante un tema sobre el mercado laboral, que poco a poco se ha estado haciendo cada vez más dignificado para las personas. Sin embargo, todavía tenemos un camino muy largo por recorrer, pero por el momento yo le recomendaría mucho a los jóvenes que a través de la capacidad académica que ellos tengan, sigan desarrollando sus habilidades para poderse desenvolver. Bueno, uno no pensaba hace quizá 10 años que podía dedicarse precisamente, en el caso de su servidora, con mi título de Derecho, dedicarme a hablar precisamente de temas jurídicos o de temas políticos en las redes sociales. Y yo creo que eso es la parte más importante de la democratización de los medios, es decir, un biólogo con su cédula, eso sí, con su cédula en mano, poder hablar precisamente de temas de biología, de ciencia. Un historiador ya puede hacerse viral y a través de eso esperemos poder seguir viviendo de redes sociales. Pero como tú tienen la capacidad de poder vivir de eso, de influir mucho en la sociedad, pero sí, ¿tú crees que está intenso el debate sobre... Tú estudiaste Derecho, yo estudié Derecho, voy a salir y no voy a encontrar empleo? ¿Esta preocupación en la conversación digital está presente? Así es, y son pocos todavía más los que se animan verdaderamente, por lo que yo les invito a que sí nos animemos mucho. Es algo que también se encuentra en las redes, más que nada en los comentarios. Siempre decimos, bueno, ustedes que tienen suerte, que ustedes ya tienen su plataforma muy grande, yo qué, voy empezando, y siempre les decimos a todos, por favor empiecen. Mientras más opiniones tengan, mientras más necesidades y temas de conversación podamos meter, eso es lo más importante para nosotros, para seguir abriendo una conversación muy plural y muy nutrida sobre los temas que necesitamos resolver. Háblanos del odio, el odio al que piensa distinto, el odio de el joven hombre contra la mujer, que se presenta cada día con mayor intensidad, el odio del joven contra el adulto que se está llevando su pensión y la certeza de su jubilación, pues el odio también entre... comunidades. ¿Cómo ves este problema del odio en las redes sociales, sobre todo cómo está afectando a los jóvenes de nuestro país? Del odio que dice que hay que tener un voto por familia o que la mujer no vote, que solamente unas cuantas personas deberían de votar si tienen una licenciatura, maestría, doctorado y también hizo el servicio militar y social. Esos obviamente son discursos individualistas, son discursos de odio, son discursos que dividen y son discursos que fragmentan a las personas jóvenes, y somos las más vulnerables entre las primeras. Y la lucha contra el odio la vamos ganando. Tenemos que ganarla, no tenemos otra opción, no tenemos como posibilidad el perder ese tipo de batallas con las personas más jóvenes, y quizá pensamos en veinteañeros, no, las personas que tienen el primer contacto con dispositivos móviles, 13, 14 años, son las personas más vulnerables a caer en ese tipo de propaganda y en irse hacia lo individual y en irse hacia el odio, irse hacia el resentimiento, y eso es lo que va dividiendo y va haciendo a estas personas cada vez menos ávidas de vivir en sociedad, de vivir en colectivo, y por ende preocuparse por las necesidades de las demás. ¿Y el odio que piensa distinto? Pues es intolerancia que nosotros no podemos tolerar. Así de sencillo, y que no debemos dejar que gane en las narrativas, ni en las redes sociales, ni en la vida real, porque lo que se va normalizando eventualmente va haciendo que en algún futuro algún loco o loca descabetado quiera meter como iniciativa para regresión de nuestros derechos. Y
La ley es muy clara, hay progresividad en nuestros derechos y no podemos dar ni un paso atrás. Y el odio del joven hombre contra la mujer, ¿también lo ves tú muy intenso en las redes? Muy intenso y que se está combatiendo cada vez más. No por nada tenemos en el segundo piso de la transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum la primera secretaria en la historia de las mujeres y que combaten no únicamente la violencia física, la violencia patrimonial, sino también la violencia digital. Y esa es una parte muy importante que también tiene que ver no únicamente con temas punitivistas de sanciones, sino también con temas de concientización. ¿Qué llevamos a las redes y qué consumimos? ¿Cómo evalúas tú la lucha contra la violencia digital? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos falta? Sobre todo contra las niñas, contra las mujeres. ¿En qué situación está nuestro país en el tema de la violencia digital contra las niñas y las mujeres? Hace, te digo, también 10 años no teníamos la posibilidad siquiera de pensar en esos contenidos. Pero hace 10 años no teníamos esta violencia digital contra las mujeres. En lo absoluto, no teníamos contenidos creados con inteligencia artificial para perjudicar mujeres, es decir, montajes hechos con imágenes que son falsas. Y que esos también forman parte de nuestros derechos digitales, tanto como de hombres como de mujeres, y que se ha estado apoyando cada vez más y fortaleciendo la policía digital y que verdaderamente se piense que lo digital también es real. ¿Por qué? Porque después tenemos este tipo de creación de imágenes que lastiman la vida de una persona que jamás se quitó siquiera la prenda. Incluso si se hubiese quitado una prenda y se haya decidido tomarse una fotografía, eso que esté en las redes sociales es un tema que también se debe de sancionar. ¿Por qué? Porque es tan real como que me afecta a mí, que el día de mañana alguien me ponga el pie y me caiga en el piso y me lastime. Lastima igual lo que sucede en redes sociales que lo que sucede en la vida real. ¿Tu experiencia indica que debemos regular las plataformas, los mensajes, tener prohibiciones, controlar ¿cómo? Los contenidos, todo eso? Hay un debate no solamente en México, en todo el mundo, si hay que controlar contenidos, bloquear, establecer censuras. ¿Cómo le podemos hacer para que no triunfe el odio, no triunfe los mensajes que provocan muchísimos daños a la sociedad? ¿Qué podemos hacer? Un tema muy polémico, y eso que se lo dice una creadora de contenido, debe de haber una regularización. No cualquiera, y me refiero en cuanto a temas muy específicos, científicos, personas que son influencers supuestamente de dietas y terminan lastimando a personas muy jóvenes porque tienen una audiencia enorme. No debemos de permitir eso, ni caer en las falsas noticias, pero no toda la responsabilidad. Está pendiente la regulación de la inteligencia artificial, está pendiente también la regulación del tiempo en que deben de tener los niños, los jóvenes, acceso a los celulares, a las plataformas. Están pendientes también si hay censura, no hay censura, si hay control, no hay control, si hay límites o no hay límites. ¿Tú qué les dirías a los gobiernos, a los jóvenes, a los legisladores sobre estos temas? Que no toda la responsabilidad está en el consumidor, que hay una responsabilidad enorme en la cual nuestros legisladores y también la administración en cuanto al ejecutivo debe de encargarse también en guiar precisamente que nuestros caminos en las redes sociales tengan ciertos filtros que eliminen noticias falsas, que eliminen contenidos violentos, que eliminen contenidos de odio, que eliminen contenidos sectarios. Eso es lo más importante para garantizar una convivencia sana en redes sociales y eventualmente que nos nutramos de eso. Es decir, podemos nosotros elegir o no ver algo de odio, que lastime, que divida, algo violento. La cosa es, ¿verdaderamente vamos a hacerlo? Si solamente está en uno esa responsabilidad entera, pues bueno, en muchos casos muy tristes no es así. Prefieren ese contenido de desinformación, de chismes, de farándula que hiere. Y es una responsabilidad muy importante que se debe de tener con las plataformas, con las redes sociales, y que también se han estado haciendo. ¿Por qué no en otros países del mundo? ¿Por qué México no? ¿Por qué México sería la opción? Vamos con retraso. Vamos con un retraso, precisamente. Beldi, pues, ¿qué nos dirías como mensaje final? Contigo cerramos un ciclo de episodios de Construyendo México dedicado a las plataformas, a la conversación digital, a los derechos de los usuarios, a la lucha contra el odio, por la solidaridad y el apoyo entre todos y todas, el respeto a las mujeres, el cuidado de las niñas contra la violencia
Contigo cerramos. ¿Qué mensaje nos darías para finalizar este episodio de Construyendo México? Que la política y la comunicación política se hacen con amor. Incluso cuando pensamos que no estamos hablando de política, nos impacta a todas y a todos. Entonces siempre debe de hacerse con amor, con mucha responsabilidad, con mucha honestidad y con mucha humildad también, ¿por qué no? Es muy importante saber que no sabemos todo y que la arrogancia es un mal que afecta a todo el mundo. La arrogancia y la soberbia son de los neoliberales. Sí, 100%. Nosotros no podemos ser ni soberbios ni arrogantes. No debemos de caer en ese discurso, no por nada no somos iguales. Entonces es muy importante. No debemos condenar al que piensa diferente. No, en lo absoluto. Abrir espacio a la información, al diálogo y también entender que también qué posturas no deben de tener conversación y no están puestas a debate. Es decir, nada que atente contra la dignidad de otras personas debe ser debatible. Lo más importante en redes sociales, porque luego sale y no es para agraviar esta mesa, sino salen otros jóvenes que tristemente vienen con discursos de piensan que porque hay 2 micrófonos y gente que se sienta puede decir lo que se le antoje en redes sociales y eso es un espacio de mucha responsabilidad. Entonces, mucha responsabilidad, mucha información, mucha congruencia, 100%. Eli, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes. Estamos en un episodio más. Véanos acompáñenos el próximo jueves. Estaremos transmitiendo toda esta conversación con Eli, una gran activista, defensora de los derechos humanos, promotora del amor, de la concordia, de la lucha contra el odio en la conversación digital. Síguenos y forma parte de la conversación.